Respecto al registro, les pido que se identifiquen, por favor. Muchas gracias, buenos días. Por la Fiscalía comparece Claudio Río Loyola, fiscal. Buenos días, señorías. Por la parte querellante y recurrida en este recurso, comparece abogado habilitado Nicolás Ascaíno. Bien. Muy buenos días, señor presidente. Por la defensa y como abogado recurrente, abogado Hugo Jesús Carrera Fredes. Bien, entonces les pido que mantengan sus micrófonos en silencio y solo lo puede tener encendido quien va a comenzar su alegato, que es la defensa. Tiene, abogado defensor, 10 minutos para alegar. Muchas gracias, su señoría. Bueno, esta parte viene en alegar, con vuestra venia y la de sus señorías ilustrísimas, viene a alegar en favor de recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal con fecha 11 de junio del año 2021, respecto al juicio oral llevado en contra de mi representada menor de edad, que para los términos denominaremos Francisca, a la cual fue condenada a la pena de 5 años, en este caso con 4 años de libertad en internación de régimen cerrado y 1 de libertad asistida, por el delito, en este caso consumado, del delito de homicidio calificado del artículo 391, número 1 del Código Penal. Bueno, principalmente eso soñé hacer presente, que aquí hay 2 acusados, en este caso condenados, uno de aquel entonces de 23 años, señor Labrín, y mi representada de aquel entonces 14 años de edad. En la sentencia recurrida, su señoría, en el considerando 12º, hace instancia que en lo particular a mi representada, para que haya sido condenada, solamente se le configura la hipótesis quinta del artículo 391, número 1, esto es la premeditación. Pero su señoría, en primera instancia, antes de hacerme referencia a 2 conceptos fundamentales que tienen que ver con respecto a la sentencia, que es, en primera instancia, la participación y la calificante de la premeditación conocida. En cuanto a la participación, su señoría, hacer presente que mi representada en este caso no fue en este caso la autora mediata o material de tal hecho. A ella solamente se le condena por el presupuesto del artículo 15, número 3 del Código Penal, su señoría. Por ende, esta parte estima que en el fallo, considerando 17 y 18, no se afirma en sí la coautoría de mi defendida, la existencia, por lo demás, de este acuerdo previo y la división del trabajo que ello importa para ser posible imputar recíprocamente, en este caso a todos los intervinientes, los participantes, en este caso, la conducta de cada uno de ellos. Ahora bien, es importante tener presente que mientras los autores son de un hecho que puede calificarse como propio, el resto de los intervinientes ocupa una posición secundaria, o sea, una participación de hecho ajeno, y es lo mismo, y por lo mismo que mi representada en sí se le condena por la causal del artículo 15, número 3, pero siempre esta defensa, como teoría de la defensa, indicó que actuó presionada y puntualmente de un elemento fáctico, que es la diferencia de edad de 14 a 23 años como tal, su señoría. A su vez, no se puede olvidar que para que exista una participación se requiere de una convergencia de acuerdos o voluntades, lo que se conoce como dolo común, aunque claramente no puede asimilarse tal acuerdo en forma completa a la teoría de la coautoría. En ambos casos, el requisito es la existencia de un concierto previo, lo que implica un acuerdo expreso de voluntad que vaya más allá de la mera convergencia del dolo. Sin embargo, la falta de este concepto, su señoría, si bien entendemos que no excluye la punibilidad de cómplice, en este caso no se configuraría como la punibilidad en calidad de autora o coautora, probablemente tal, porque ya como lo expresamos, mi representada en sí está, en este caso, coaccionada o amenazada, lo que en sí sería incluso un vicio de la voluntad. O sea, entendemos que el artículo 15, número 3, indica 2 hipótesis, que es primero facilitar los medios para la ejecución del delito, en el cual esto no estaría el caso porque estaba previamente coaccionada por el otro coimputado, y presenciar el hecho, aunque sea en este caso sin tomar parte, pero que requiere a lo menos de un apoyo moral, lo que en sí no se dio. Y pasando a la otra concepto, su señoría, respecto a la calificante de la premeditación conocida, es importante que la teoría en sí dominante es el entendido que esta circunstancia se combina entre el criterio cronológico, y esto es una persistencia y ánimo del autor de cometer el delito, y uno psicológico y basado en un ánimo frío del autor, también como lo indica lo que es la sentencia.
que se traduce principalmente en 4 requisitos: la resolución de cometer el delito, el intervalo de tiempo entre la resolución y cometer el ilícito, y la persistencia durante dicho intervalo entre la voluntad de delinquir y la frialdad y tranquilidad para cometer dicho ilícito respectivamente. Entonces, entendemos, su señoría, que en sí esta premeditación conocida es por lo demás una consideración que está claramente en abandono por parte de nuestra jurisprudencia realmente, y que decanta en sí a lo mucho en una figura de complicidad. Y es por eso, su señoría, que esta parte funda y va en primera instancia a alegar en este fallo la causal prevista en la letra E del artículo 374, en relación con el artículo 342, letra C, y este último en relación con el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, que esto es cuando a la sentencia se hubiera omitido algunos de los requisitos previstos en el artículo 242, letra C del Código Procesal Penal. Es importante señalar, su señoría, que la sentencia recurrida, considerando el 23º, lisa y llanamente hace alusión a una, en este caso, el lugar de los hechos, para configurarle la premeditación, en este caso conocida a mi representada, de una llamada salida de su celular de a lo menos 8 segundos. Del mismo modo, se fijan ciertas imágenes del celular del otro coimputado, y respecto a esos mensajes que de por sí son posteriores en el tiempo y lugar de los hechos, el tribunal lisa y llanamente hace conclusiones sin mediar prueba anterior respecto a lo que es la participación de mi representada sin tener consideración en el dato alguno, y solamente lo descarta por la participación material de que realizó la acción, en este caso de homicidio, por un certificado de datos de atención de urgencia donde mi representada no tenía lesión alguna ni participación alguna, pero solamente se da por configurar en este caso la hipótesis del artículo 15, número 3. En cuanto a esto, su señoría, lo que es la postura de la defensa estima que en el considerando segundo, si bien se hace alusión en este caso a la acusación fiscal, hace aseveraciones fácticas que en sí no se configuraron de manera alguna. Por lo tanto, por ejemplo, en una alusión que entre la víctima y mi representada había una especie de relación consentida, sexual por lo demás, lo cual no fue acreditado de manera alguna en estrado, ni tampoco la sentencia se hace cargo. También dice que ella tergiversa los hechos con un ataque sexual entre víctima y defendida para que en este caso el autor material asesinara a esta persona, lo cual tampoco hay prueba alguna ni tampoco se hace cargo, lo que es la sentencia respectivamente. También se señala de que ella fraguó una mentira o un error en el tiempo para que el autor material, señor Labrín, tuviera el ánimo de venganza contra esta víctima, lo cual tampoco hay prueba alguna que se haya acreditado en el estrado, o que me defendía de buscar un lugar apropiado para la ejecución del lugar de los hechos, tampoco se señalaría una prueba por lo menos fehaciente o gravitante que así lo diga, y que una vez ha elegido el lugar, mi defendida, quizás bajo el pretexto de una cita amorosa, haya citado a la víctima respectivamente, lo cual tampoco, por lo menos de la prueba científica o llegada a Estado, se haya podido por lo menos acreditar. Y más específicamente también se habla del uso de unas toallitas húmedas que mi representado usó para limpiar, en este caso, la cara del autor material de la sangre que tenía, y lo cual, su señoría, por lo demás, no se pudo acreditar bajo ninguna prueba, por lo menos que estas aseveraciones que realiza la sentencia recurrida haya sido de esta manera. Y el cual sí se aprecia, y nos parece a lo menos curioso, que en el considerando número 11 de la sentencia recurrida, el tribunal al cual se recurre hace una especie de nueva acusación, un poco más acotada a la presentada por la Fiscalía, pero en el cual también hace aseveraciones que tampoco existe prueba al respecto, como que el señor Labrín, autor material, le comunica a Francisca, en este caso mi representada, con anterioridad, que iba a agredir a esta víctima con un cuchillo, lo cual no hay absolutamente ninguna prueba anterior que eso haya sido así. Que cerca de las 11 de la mañana, mi representada comienza a comunicarse con la víctima siendo muy insistente. Hay solo una llamada de 8 segundos y un mensaje, tengo entendido, de WhatsApp, el cual se pudo eventualmente llegar, y absolutamente nada más. La insistencia de por sí se da, me imagino, por alguna presunción, pero por lo menos la prueba no indica nada. Lo mismo con el tema de la toalla húmeda, o que en este caso el autor material, el señor Ulises Labrín,
elimina la información telefónica, y lo mismo hace mi representada, quedó acreditada en estrado, su señoría, que el personal de la PDI lo podía recuperar, y por lo menos en el caso de mi representada no ha borrado absolutamente nada respecto a su celular, y por eso se llegó a un informe UFED bastante amplio por lo demás. Su señoría, estimamos también que en la sentencia, aparte de las omisiones respectivamente respecto a estas conclusiones que no tienen prueba adicional, establecemos que se ha omitido por lo demás prueba de esta defensa, derechamente, en cuanto a, por lo menos, a acreditar o lograr la ganancia secundaria de mi representada en cuanto a la comisión en sí del ilícito, en el cual no se pudo acreditar de ninguna forma. Por un lado se decía que era un tema sentimental, como lo decía la Fiscalía, el cual no se pudo acreditar. Mi representada tenía una terapia alternativa en el cual ella previamente había sufrido un ataque sexual por parte de, en este caso, la víctima, pero sin embargo ella no lo denunció para evitar precisamente problemas. Entonces, por lo tanto, en sí la sentencia recurrida no se hace cargo de ninguna consideración, o por lo menos el motivo plausible que por lo menos mi representada podía haber tenido para cometer dicho ilícito. Más, su señoría, esta supuesta relación sentimental es descartada por los testigos de la propia Fiscalía, tanto la mamá de la víctima, que indica que nunca la había por lo menos visto en la casa, amigas, en este caso, que también declaran estrado de la víctima, que también indican que jamás pudieron ver a lo menos un tipo de acercamiento o relación con mi representada, con la víctima previamente. Y también testigo de cargo nuestro también, y salió la Fiscalía respecto a el actuar, por decirlo de alguna forma, violento también del autor material de 23 años, y repito, mi defendía de 14, del cual puede haber guiado lo menos accionar o su colaboración en este orden. Pero anteriormente no ha habido nada, ni se pudo rendir nada respecto a las aseveraciones que realiza en sí la sentencia respectivamente en precisamente lo considerando 17 y 18, para acreditar a lo menos la premeditación conocida. Entonces, la premeditación, perdón, para poder configurar el homicidio calificado. Es del mismo modo, su señoría, que estimamos que lo anterior no fue valorado por el Tribunal Oral de lo Penal en la sentencia. En realidad también no existe en autos algo que acredite lo contrario a lo aseverado por esta defensa respecto a que mi representada no conocía cómo se iba a realizar el ataque, no conocía el objeto en sí con el cual se llevó a cabo el homicidio, solamente sigue instrucciones, en este caso someras, de un imputado confeso de la autoría material, en el cual es importante señalar, y lo considera la sentencia, es que este acusado material declara primero en la policía una declaración donde él se atribuye la culpa, y en segunda instancia, precisamente en el Tribunal Oral Penal, él cambia la versión, estimamos que probablemente una ganancia secundaria, que por lo demás le dio resultados porque tuvo una atenuante, y en este caso perjudica lo que es a mi representada. Entonces estimamos que esta prueba toma por sobre todas las otras pruebas respectivamente la versión, en este caso, del co-imputado. Abogado, está excedido su tiempo, le voy a dar 3 minutos para que concrete. Sí, su señoría, concreto particularmente, su señoría, con respecto a esa causal, y en segundo orden, su señoría, como para ir concluyendo esta parte, impetró en primera instancia una infracción a las garantías durante, en este caso, el proceso, conforme al artículo 373, letra A, en el cual viola la Ilustrísima Corte Suprema, y la decanta que se puede ver en cuarta corte conforme al artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, y esto tiene puntualmente que ver, su señoría, porque se ponderó la información, en este caso de WhatsApp, de mi representada, y en el caso, el material que se encontró por parte de la policía, respecto a fotografías que se consideraron previamente, pero esta parte, su señoría, en la instancia procesal respectiva, preparó el recurso en sí, interponiendo los respectivos recursos en atención a que dicha prueba no contaba con autorización judicial alguna, no contaba con una autorización judicial previa, y aún así se realizó esta diligencia intrusiva, y además se ponderó la prueba en la sentencia para poder acreditar esta premeditación anterior. Por lo tanto, su señoría, estimamos, y también así lo indicaron los otros policías, que se realizaron esta diligencia intrusiva sin mediar autorización
judicial previa, estimamos que esta prueba debería haber sido a lo menos descartada o no ponderada por el tribunal, lo que a la larga también dio como resultado que se condenara a mi representada por un homicidio calificado solamente con la hipótesis de la premeditación anterior. Eso es en su señoría para estar dentro del tiempo señalado. Muchas gracias. Bien, el Ministerio Público puede iniciar su alegato y en el mismo tiempo. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Bueno, la Fiscalía solicita el rechazo del recurso intentado por la defensa de la menor Francisca Svanek Mora por las causales esgrimidas el día de hoy, en realidad, y también por las plasmadas en su escrito de nulidad. Al respecto, su señoría ilustrísima, señalar que lo que se está revisando el día de hoy es uno de los casos, me podría decir, más espeluznantes que ha tenido la jurisdicción de San Vicente, lo que es reforma procesal penal, en relación a la muerte de una persona menor de edad, Tomás Acevedo Olea, a manos de Ulises Labrín y de Francisca Svanek, menor de edad, en aquella época de 14 años, y de 14 años en ese momento, quienes fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal, él a la pena de 17 años y 183 días como autor de un homicidio calificado bajo las circunstancias de alevosía, de ensañamiento y de premeditación conocida. Y respecto de la menor, como lo ha señalado la defensa, una pena de 4 años de régimen cerrado y 1 de libertad asistida especial como autora del artículo 15, número 3 del Código Penal en relación a la circunstancia de premeditación conocida. Zanjado lo anterior, lo que la defensa ha presentado como recurso nulidad y cual fue redireccionado por la excelentísima Corte Suprema a esta Corte de Rancagua, es que en primera instancia se trataba de esgrimir la causal artículo 373, letra A del Código Penal, la cual era incompatible con la causal subsidiaria del artículo 374, letra E del mismo cuerpo legal, en la que se alegaba cierta inobservancia a garantías constitucionales que repercutían en el análisis y valoración de la prueba. Sabiamente, la Corte Suprema señaló de que esa causal no era viable y que era más bien un tema de valoración. Ahora bien, en este alegato, la defensa nuevamente lo plantea, ahora vía valoración, artículo 374, letra E, señalando y dándole a conocer a la sala de que la Policía de Investigaciones habría examinado los teléfonos incautados tanto de la menor Francisca Mora, así como la del acusado condenado Ulises Labrín. Pues bien, este fiscal que estuvo a cargo de las investigaciones en el terreno, desde el día 2 que se producen las detenciones, Ulises Labrín, al momento de prestar declaración en presencia de su abogado defensor, Jaime Castiglioni, de 2 funcionarios de la Brigada de Homicidio y de este fiscal, se le consultó si él hacía entrega en forma voluntaria para acceder al contenido e información de su teléfono a la policía, el cual quedó constancia en la propia declaración que él prestó y que conocía de la defensa para tales efectos. Luego, ese mismo día 2 de agosto del año 2019, cuando presta declaración la madre de la menor, doña Paula Mora, a las 14:20 horas que empieza la declaración y que termina a las 16:20, acto continuo se le consulta a la madre si ella hace entrega del teléfono celular de su hija, porque ella era la suscriptora frente a la compañía de teléfono, para poder acceder a la información. Y ella la entrega en forma voluntaria para acceder al contenido de la información. Y es ahí que de los teléfonos se extrae información en la que se develan conversaciones respecto del teléfono de ella entre la menor y el occiso, donde lo invitaba a este lugar de encuentro donde ocurre el homicidio, y en el otro teléfono, que es del señor Ulises, condenado, la conversación, si bien es cierto, posterior al delito, en la que se da cuenta y ella la recrimina las situaciones que están viviendo producto del homicidio. Por lo tanto,
es que se esgrima por parte de la defensa que al no mediar una orden judicial para poder acceder a los teléfonos se estaría infringiendo alguna garantía constitucional y por ende no debiese ser valorada la información obtenida de él, fotografías, conversaciones de WhatsApp o pantallazos de WhatsApp, creo que existe un total error de apreciación de la defensa, toda vez que existían las debidas autorizaciones judiciales y esos fueron valorados y fueron expuestos ante la sala del Tribunal Oral en lo Penal respectivamente. Luego, y zanjado lo anterior, entra a analizar una serie de elementos. De hecho, el día de hoy pareciera que ingresa más elementos relacionados con ahora la participación del artículo 15.1.3 o de la premeditación, un trato de desentrañar en realidad los alegatos de la defensa del día de hoy, ya que no se condicen mucho con el escrito propiamente tal presentado de nulidad. Y la verdad las cosas es que, estando muy atento, nunca pude encontrar cuál es el vicio que comete la sala del Tribunal Oral en su sentencia para ser atacada por el artículo 372 y el artículo 374 en su letra E, y todos los artículos que están íntimamente relacionados en ello. La verdad las cosas es que del análisis somero que ha hecho el día de hoy la defensa, pareciera ser más bien un análisis de los hechos, un análisis de la prueba, un análisis de la valoración que ha hecho el tribunal, lo que en estricto rigor, y como muchas veces lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Rancagua, se trata de más bien una apelación o encubierta, o no estaría contento, por así decirlo, con la forma en que razona la sala del tribunal. De ese punto de vista, tampoco es capaz de identificar cuáles son las reglas de la sana crítica que se ven vulneradas, de qué manera están infringidos sustancialmente los dispositivos del fallo. No se ha señalado el vicio concreto, sino que simplemente se ha hecho una exposición dispersa, vaga, sin incluir el vicio. Por lo tanto, de ese punto de vista, Su Señoría Ilustrísima, se trató de un juicio que duró al menos 14 días hábiles, en la que la sentencia está muy bien detallada en el punto de vista de que se fundamenta cada medio de prueba planteado por los intervinientes y de qué forma se le ha ido valorando. Pero si la defensa no está contenta con esa valoración, pero eso no implica que haya un vicio, no puede prosperar el recurso de nulidad que está intentando la defensa. Para no excederme en el tiempo, Su Señoría Ilustrísima, la Fiscalía, en resumen, rechaza en todas sus partes el recurso de nulidad intentado por la defensa y que dictada por la Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, y que esta se mantenga firme y ejecutiva. Bien, el abogado querellante puede alegar, tiene el mismo tiempo ya señalado. Gracias, señoría. Bueno, por la venia de Su Señoría Ilustrísima, la parte recurrida, parte querellante en la causa de origen, vengo a solicitar, señoría, se rechace el recurso de nulidad por los argumentos tanto de hecho como de derecho que voy a pasar a relatar. Señorías, este en sí, y en concordancia también con lo establecido por el Ministerio Público, este no es un recurso de apelación, es un recurso de nulidad. Por lo tanto, una cosa es que la defensa no le haya gustado la valoración realizada por parte del tribunal, pero muy diferente es que se configure la causal establecida en el 374 letra E, en relación al 342 letra C, y tal como establece el artículo 297 en cuanto a la valoración de la prueba. En la sentencia, en la extensa sentencia de 132 páginas, el tribunal se hizo cargo de toda la prueba, incluso de aquella que no consideró o que desestimó. Al menos entre los considerandos 8, 11, 13 y 17, al menos en eso, el tribunal oral da cuenta de la prueba en forma amplia. Adherir además también en lo planteado en cuanto a la Fiscalía, en cuanto a la apelación encubierta. Señoría,
Este recurso de nulidad como tal, principalmente en el escrito, más allá de lo dicho el día de hoy, que también concuerdo que es un poco diferente a lo planteado en el escrito, en el recurso, este es contradictorio en cuanto a los fundamentos. El recurrente invoca conjuntamente en su escrito el 373 letra A y el 374 letra E, ambos del Código Procesal Penal, obviamente. Y es importante recalcar que el artículo 378 del Código Procesal Penal establece la forma en la cual se pueden establecer las causales, la cual en esta ocasión se realizó por parte de la defensa de manera conjunta y no subsidiaria, como la norma también lo establece y le da como alternativa a la defensa. En relación a eso, se aprecia que existe una clara y evidente contradicción entre ambas causales, siendo la primera causal citada por la ilicitud de la prueba obtenida, tanto del teléfono celular de propiedad de la señora Paula Mora, y principalmente el uso de la menor, que estaba en uso, perdón, de la menor, se cuestiona una supuesta falta de autorización, de registro, a los cuales también se refirió el fiscal, para luego dar paso a una segunda causal, en conjunto, pero en la cual se cuestiona una supuesta vulneración a los principios, al principio de razón suficiente. Que sea incompatible la primera causal con la segunda. Se hubiera solicitado de manera subsidiaria, pero de manera conjunta no lo hace. Incluso, ¿y por qué es contradictoria? Porque reconoce la inclusión en el juicio oral de la prueba alegada de la primera causal. No cuestiona la valoración, incluso hace uso de la prueba que intenta establecer como ilícita para probar que existe una falta de valoración por parte del tribunal. Esto está demostrado en el mismo escrito, en el recurso presentado, principalmente en la página 27, donde se establece, y abro, de cierta manera abro comillas, de la prueba rendida en juicio, esta aseveración de la prueba testimonial, pericial, del registro telefónico, no hay nada que así lo demuestre, que haga presumir el concierto previo. Nuevamente abro comillas. Hace notar que lo único presentado son 2 fotografías de pantalla de conversación de WhatsApp entre F y Tomás, iniciada el mismo día de los hechos, 11:04 de la extracción del teléfono de su defendida, más el tráfico llamado de la compañía telefónica. Nuevamente abro comillas. A pesar que el informe UFED puede rescatar archivos borrados, por ende la presunción que el motivo sea una cita amorosa no es plausible ambas causales, la cual hace improcedente acceder a las solicitudes de manera conjunta. Son incompatibles, son contradictorias entre sí. Pero de igual manera me voy a hacer cargo de ambas. El tribunal, cada una de las de la valoración y de la prueba, incluso considerando la que está desestimada. Como ya lo había mencionado, estos los considerandos 8, 13 y 17 principalmente. Por lo tanto, si bien a la defensa no le gusta la valoración, esta existe. Por lo tanto, no se configura lo solicitado por parte de la defensa en cuanto a la infracción del 342 de la letra C. En cuanto a la ilicitud de la prueba, este argumento no encuentra ningún sentido, principalmente porque el considerando 23º, en el cual se hace cargo el tribunal oral de todo el mérito de la participación de la menor F. Abogado, también está excedido en su tiempo, le voy a dar también 3 minutos para que concrete. Perfecto. Ya, gracias señoría. Sí, solamente me voy a referir a ciertas precisiones que hace el propio tribunal en el considerando número 13 para establecer que se desestima que no existe, que existe esta infracción y que el tribunal se hace cargo de ello. Establece el tribunal en el considerando 25º, en el numeral 13, en la página 117. Específicamente, dicha infracción se había configurado en la diligencia de incautación del teléfono celular que usaba F, en atención a que en el acta, que da cuenta de aquello, a pesar de haber sido firmada por la madre de la acusada, no contaba con alguna alusión al artículo 302 o 305 del Código Procesal Penal.
tal como lo reconoció la funcionaria Andrea Sepúlveda, quien intervino esta diligencia, aun cuando precisó que tales advertencias habían sido realizadas antes de la toma de entrega de las advertencias legales. Cuestión que no fue controvertida por la defensa, practicándose la incautación del móvil inmediatamente concluida la declaración de la víctima, que se refrendó en ella misma de manera enérgica y vehemente en la audiencia de juicio. Antecedente concordante con la posterior e inmediata realización de la entrada y registro a su domicilio y la entrega voluntaria de las prendas de vestir y objetos usados por F el día de los hechos. Por esto sentencia suficiente para ser calificada como una infracción de garantías, que lleve como consecuencia la no valoración del mensaje, fotografías obtenidas de la acusada según el artículo 217 del Código Procesal Penal. Y además argumenta que en cuanto a la aparente autorización retroactiva de la realización de la diligencia del extracto bajo el sistema UFED, quedó claro de los dichos de control y resguardo interno, estando todos los intervinientes en conocimiento que la instrucción de diligencia es la dinámica de los hechos, pues hay plazos de la detención para formalizar, para que basa principalmente la declaración del comisario Carlos Gálvez Madrid, alegar la defensa, y por lo tanto, en resumen, vengo en solicitar que se rechace el recurso de nulidad en todas sus partes por lo ya expuesto. Bien, antes de dar la palabra para la réplica, quisiera consultar los demás miembros. Se escucha cortado al abogado, ¿cierto? Bien, para la réplica, don Nicolás, si es que hace uso de ella, puede apagar su cámara para que se escuche mejor, porque se escucha muy entrecortado usted. Don Nicolás, ¿me escuchó? Don Nicolás. Sí. Don Nicolás está... ¿No me escucha? Don Nicolás. Sí, yo los escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí, lo que le decía, no sé si me escuchó, pero le decía que se escuchó muy entrecortado en su alegato, entonces para la réplica que mantenga su cámara apagada y así tenemos mejor recepción de la señal. Y lo podemos escuchar mejor. Sí, yo lo escuché bien, al parecer me quedé pegado. Sí, por eso le digo, cuando le demos la réplica, si es que hace uso de ella, mantenga su cámara apagada y así lo podemos escuchar mejor. Gracias. Bien, puede entonces replicar el abogado defensor. Tiene 5 minutos, abogado. Muchas gracias, su señoría. Bueno, en atención a lo que invoca el querellante respecto a si la causal la puedo interponer de manera subsidiaria o conjunta, creo que esa discusión, bueno, fue zanjada por esta ilustrísima Corte al momento de declararse la admisibilidad respectivamente, e incluso también previamente lo había revisado la excelentísima Corte Suprema, bueno, en este caso derivando el recurso a esta ilustrísima Corte respectivamente. Y ambas partes, ninguno de ellos por lo menos interpuso algún tipo de recurso contra esa resolución, por lo tanto no creo que sea menester por lo menos profundizar más allá en la forma de interposición del recurso. En segundo orden, su señoría, bueno, hacerme parte respecto a la segunda causal que pone este recurso. Esta defensa no es que le guste o no le guste el fallo, sino que sencillamente uno entiende que la sentencia o el pronunciamiento en sí debe tener un rol socializador, o sea, que cualquier persona que sepa de derecho o no pueda entender por qué el tribunal bajo esa lógica o ponderación de la prueba llegó a tal o cual conclusión, independiente que nos guste o no nos guste. Y es por eso mismo es que si de todos los hechos imputados, de todas las agravantes que se acusó efectivamente a mi representada, finalmente no prosperó ninguna de todas las hipótesis respecto al homicidio calificado, solamente se quedó con la premeditación. Y la premeditación hace atención a qué cosas, a simplemente un mensaje previo, un mensaje de WhatsApp previo entre el teléfono de mi representada
y esencialmente la víctima, una marcación o un llamado de 8 segundos, del cual se duda del contenido o efectivamente quién lo realizó materialmente, y con eso se hace toda una conjetura respecto a la premeditación de mi representada, y no hay ningún antecedente más. Se pudo tener a la vista, incluso por parte del Ministerio Público, todo el tráfico de llamados anterior al hecho y hora cometido, y del cual no hay absolutamente ninguno. O sea, tampoco hubo prueba alguna de que por lo menos mi representada supiera cómo materialmente iba a atacar el autor material, señor Labrín, a la víctima respectivamente. Ahora, ¿cómo se llegó a la conjetura de que mi representada lo sabía? Por lo menos de la lectura de la sentencia no podemos llegar a tal conclusión. ¿O cuál era la ganancia secundaria que tenía mi representada al realizar dicha acción? Tampoco se pudo, por lo menos de la sentencia, de sus considerando, se puede dilucidar dicho motivo. Y en atención, su señoría, a la segunda causal respecto a la ilegalidad en razón a la en este caso a la diligencia intrusiva que se realiza con el teléfono de mi representada, del cual se extrae finalmente ese mensaje o la otra carta, y realmente un informe FED de cientos de páginas, su señoría hacer notar que esta parte desde el día 1, o sea, desde cuando se hizo la preparación del juicio nacional el 9 de julio de 2020 en el Tribunal de Garantía de San Vicente de Tahuatahua, interpone el respectivo recurso porque no existe por lo menos registro de una autorización previa de índole por lo menos judicial, o a lo menos de algún otro órgano, pero entendemos que siempre tiene que ser judicialmente. En estrado tampoco se pudo acreditar de manera alguna dicha autorización para ingresar a la información de este teléfono. Incluso, como el querellante lo indicó, se le consulta a la madre de estrado si alguna vez fue notificada, y la PDI de apellido Sepúlveda le dice, sí, sabe que yo le dije verbalmente qué podía hacer, o sea, de palabra. Qué consecuencias podría tener, pero me firmó esta acta, y el acta es un acta de entrega donde no se hace ningún tipo de procedimiento, o por lo menos se le informa a su derecho a esta persona de, por lo menos, que esta diligencia le podría haber perjudicar tanto a su hija o derechamente personalmente a ella. No hay absolutamente ningún tipo de registro que esta diligencia previa se haya realizado. Por eso es que esta parte desde sus inicios está solicitando que se excluya, porque entendemos que son garantías que tiene cualquier persona que está siendo imputada por un delito, que si se le realiza una diligencia intrusiva, a lo menos pase por el control jurisdiccional del juez de garantía. Esto, en el caso alguno, no se realizó. Validarlo de alguna forma en el Tribunal Oral de lo Penal, validarlo a través de la sentencia, abriría la puerta para que todo este tipo de diligencias de orden ilícito sean finalmente válidas. Entonces, por eso que aparte la interpone como una segunda causal. Sabemos que no es gravitante, tal vez, la exclusión de estos antecedentes, pero sí podrían eventualmente decantar en desechar la única hipótesis por la cual se le condena a mi representada por homicidio calificado, como es la premeditación. Por eso que esta parte su señoría solicita derechamente, en atención tanto a la primera causal de la evaluación en sí, como la de la prueba ilícita, que se acoge este recurso y se ordene un nuevo procedimiento, un juicio oral en lo penal, obviamente por un tribunal no habilitado, y excluyendo esta prueba respectivamente, o en sí que se pondere de manera correcta lo que se ventiló en juicio. Ya que, si bien, claro, estuvimos un mes relativamente en juicio, pero aquí estamos hablando de la vida de una persona que hasta el día de hoy está privada de libertad respectivamente, y estimamos que merece un juicio lo menos racional y justo y ajustado a derecho respectivamente. Muchas gracias, su señoría, por su atención. Bien, el Ministerio Público va a hacer uso de eso. Sí, muy breve, solamente recalcar que la defensa insiste en analizar la prueba y en decir el por qué quizás su prueba puede ser superior a la ponderada por parte de la Fiscalía. Sigue analizando el tema de los 8 segundos, sigue analizando la información obtenida desde los teléfonos celulares, sigue creyendo de que la autorización dada por la propia madre se encontraría vulnerado algún derecho, siendo de que cuando declara la madre se le advierte por funcionarios de la PDI que por ser familiar directa de Francisca, su hija, tiene derecho a guardar silencio contra un pariente para no verla incriminada. Sin embargo, aún así lo hace. Y es tan así que en la audiencia de juicio oral, Paula Mora, mamá de la menor Francisca, declara:
E incluso cuando se le consulta por este fiscal, luego de que ella contara su versión de los hechos, señora, ¿usted entregó el teléfono? Sí, claro, le dije a la PDI, ahí tiene el teléfono, revíselo entero. Es ella misma la que autoriza, entonces no veo de qué manera la defensa ahora desconoce esa autorización para creer que se necesita obligatoriamente una orden judicial y acceder a la información. Y la información que fue extraída y analizada, vertida, valorada y sopesada por el tribunal oral eran conversaciones entre la menor y el occiso en la que ella lo citaba al lugar a una hora determinada y le insistía que fuera. Y además una fotografía que ella, la menor, le toma al occiso cuando éste viene llegando a su encuentro. Luego de esa fotografía ocurre el homicidio. Esa es lo que se cuestiona por parte de la defensa, pero es la misma autorización que concedió su madre en un principio. Por lo tanto, en el auto de apertura, que es una sentencia interlocutoria, el tribunal no excluyó la prueba que pretendía la defensa y fue válidamente valorada de acuerdo al tenor de la misma cuando fue expuesta en la sala del Tribunal Oral en lo Penal. Misma situación ocurre con el otro teléfono que es del acusado, donde también se extrae conversaciones entre ambos luego de que se develara esta situación y de la manera en que estaban implicados en este lío. Como por ejemplo, nunca pensé que la apuñalarías tanto. Dichos de Francisca a el Ulises, el adulto, respecto del occiso. Así las cosas, señoría ilustrísima, solicitamos que no se haga lugar a el recurso intentado por la defensa y este sea rechazado en todas sus partes. Bien, abogado querellante, puede hacer uso de su derecho de réplica. Gracias, señoría. De manera bien breve, creo que el Ministerio Público acaba de exponer bastante claramente, para no ser redundante en lo que acaba de exponer, solamente precisar que efectivamente es el mismo tribunal en su sentencia que establece que la diligencia de la entrega del teléfono celular es inmediatamente después de la declaración. Por lo tanto, no es que haya sido una diligencia en otro momento, en otro día, es inmediatamente a la declaración de la madre de la menor, momento también en que ella autoriza, como estableció el tribunal, o sea, perdón, el Ministerio Público, autoriza que se revise el teléfono y también el mismo tribunal se hace cargo de eso, estableciendo que, más allá de lo que ella declaró en el juicio sobre la entrega del teléfono, la entrega voluntaria del teléfono, se entiende que la entrega del teléfono no es para ver o para analizar la materialidad del equipo, sino que obviamente su contenido. Lo que queda establecido tanto en la sentencia y lo que estableció también la propia Paula Mora en su declaración en estrado. Por lo tanto, señoría, en base a lo ya expuesto y en lo de réplica, solicito nuevamente el rechazo en todas sus partes del recurso de nulidad. Bien, ¿alguna consulta por parte de la señora ministra o la señora abogada integrante? No, señor presidente, muchas gracias. Ok, si no hay consulta entonces, se fija como fecha para dar a conocer la sentencia el día 23 de agosto del año en curso a las 13 horas. 23 de agosto a las 13 horas. Ponemos término entonces a la vista de este recurso. Gracias, abogados, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, señorías. Conveniente. Hasta luego.